Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues fíjense que yo sí estoy de muy buen humor. Hemos tenido cualquier cantidad de problemas técnicos, ¿verdad? Para poder hacer esta entrevista, pero estoy tan contenta de que esté aquí con nosotros presentando su ópera prima, el gran actor mexicano Daniel Jiménez Cacho, que hasta eso ya se me pasó la angustia, el nervio de que no entrábamos. Y, y vamos a hablar de una película protagonizada nada menos y nada más que por esta señora guapa, fuerte e inteligente, que es Diana Sedano, y que van a poder ustedes ver ya, creo que ya está en los cines, ahorita nos van a decir, Y ya está. Juan, una película aterradora. A mí me gustan las películas aterradoras, y esta es una película que te conmueve, que te conecta con un mundo, un mundo como es, duro, oscuro, difícil, especialmente para nosotras las mujeres y para las periodistas y los periodistas. Entonces, Jaime Guerrero y yo, pues estamos muy contentos de que estén con nosotros. Nos quedamos un poco sin palabras después de ver la película. Eh, en fin, vamos a entrar ya en materia. A ver, Jaime Guerrero. Bueno, yo sí tengo muchas palabras a pesar de haber visto la película, pero a ver, antes de entrar, déjenme comentarles que vivimos una comedia, porque de equivocaciones, porque no veíamos a Daniel, pero lo escuchábamos, y veíamos a Diana, pero no la oíamos. Entonces, pero no tiene nada que ver esta comedia con la película, que no tiene nada de eso. A ver, la primera cosa que seguramente te han preguntado muchísimo, Daniel, perdón, porque aquí las ambulancias casi pasan por la sala. Y la primera pregunta es esto. ¿Cómo nació esta película? ¿Cómo la concebiste? ¿Cómo la pensaste? Porque a primera vista podrías decir, bueno, pues es México violento, pero no solamente hablas de la violencia exterior, Daniel, en la película, hablas de muchos niveles de violencia, pero ¿cómo nació la película? Bueno, pues hola y muchas gracias por esta invitación, Tere, Javier, por este espacio para poder platicar con ustedes y con el público. La película, pues sí, representa una serie de inquietudes que yo he tenido siempre, ¿no? Por haberlas vivido en carne propia, digamos, el asunto de la violencia machista, por haberlo vivido en casa, ¿no? El asunto de la violencia contra periodistas, pues es una realidad que nos rodea, México como uno de los países más violentos para ejercer el periodismo. Entonces, pues a mí siempre me ha interesado la expresión artística como un modo de comunicación y de expresión donde podemos hablar, abrir espacios de reflexión, de crítica, hablar de lo que normalmente no se puede hablar, y en este caso de Juana, más también como hablar de heridas, hablar del dolor y juntarnos, ¿no? Juntarnos como ya lo estamos haciendo ahora con ustedes para hablar de eso, para hablar de lo que nos duele, para consolarnos, abrazarnos en las salas de cine, cuando se prenda la luz, mirar a la persona que tenemos al lado, intercambiar, ¿no? Un estar simplemente quizás de abrir este espacio pues para consolarnos, yo pienso, abrazarnos, ¿no? Oye, Diana, ¿cómo conociste a Daniel? A Daniel lo conocí en el teatro. Bueno, yo siempre, pues por supuesto, sé de su trabajo, pero de donde creo que lo que nos tiene en común también, lo hablábamos con Margarita, es que nuestro lugar de origen es el teatro. Entonces, Con Margarita Sanz, sí, claro, con Margarita Sanz, que hace el papel de de la madre. madre de Juana en la película. Ahorita les vamos contando. A ver, Diana, perdón. No, no, está bien. Entonces yo también en algún momento invité a Daniel a ver una obra que yo había hecho hace unos años que se llamaba El Tornaviaje, y justo fue con Emma Bertrán. Ahí ya me había contado de la película,
Y después nos tocó también coincidir en la Compañía Nacional de Teatro, porque yo dirigí una obra ahí que se llama Violencia, de Valeria Loera, y justo tocó una encrucijada en donde Daniel entró y también ahí nos encontramos, pero ahí yo estaba dirigiendo y después ya empezamos a trabajar en Juana. Menciona Diana a Emma Bertrán, que es la guionista de la película, pero a ver, Daniel, la guionista es Emma, pero la idea, digamos, de la trama es tuya, ¿no? Yo por ahí leía que te tardaste varios años en ir cuajando esta idea y en ir levantando la película, pues que sí es un asunto bastante complejo, ¿no? Cuéntanos del proceso. No, el proceso fue, yo me dirigí a Emma porque yo la conocí como escritora de una serie que se llama Un extraño enemigo y me gustaron mucho los guiones que estaba leyendo ahí, pregunté por ella, me dijeron, pues es esa chica española que está allá. Me acerqué con ella y le platiqué de mi idea, aunque mi idea eran temas muy esenciales. Yo nunca le hablé de una trama como tal. Le dije, quiero hacer una película, quiero que la protagonista sea periodista y quiero hablar sobre la violencia patriarcal. Ella se fue y me trajo un esqueleto, una estructura que me gustó mucho y ya ella se puso a trabajar como guionista y es una creación de ella, 100%. ¿No? Claro que lo fuimos conversando, platicando, luego sobre todo también lo enriquecimos mucho con muchas conversaciones que tuvimos con periodistas. Lo dimos a leer a muchas compañeras, amigas, conocidas, periodistas, pues que han estado en esta circunstancia de amenaza, algunas que se han tenido que exiliar. Lo leyeron, nos hablaron de muchas cosas de lo que representa vivir, ¿no? Vivir con este tipo de amenaza encima, ¿no? De arriesgar la vida para hacer tu trabajo, lo cual era muy importante para nosotros porque de eso se trata esta película, de conocer a una periodista íntimamente y profundamente, ¿no? Jaime. No te oyes, no te oyes. Sí, hay una cosa que yo le quiero preguntar a Diana. Por ahí dicen que eres una mujer muy trabajadora. Me decían que creo que vendes tamales en las mañanas, te vas al teatro y diriges y escribes, etcétera. En fin, dice, cuando les dije, voy a entrevistar a Diana Sedano, me dijeron, dice, súper trabajadora. Bueno, en fin, a lo mejor te están calumniando, pero bueno. A ver, yo tengo la impresión, Diana, aparte de felicitarte, que fuiste más allá del guión. O sea, te apropiaste del papel, pero fíjate, al final de la película llegas a la conclusión de que hay violencias que solo las mujeres pueden sufrir. Es decir, violencia familiar, la indiferencia de una madre ante lo que le estaba pasando a su hija, violencia sexual, violencia por su labor periodística y vivir en un país violento. Esa interpretación, tengo la impresión que dejaste parte de lo que tú eres en ella, Diana. ¿Cómo te subiste a ese papel? O sea, a mí siempre me ha intrigado cómo los actores se suben a los papeles. Pues espero no ser simplista con mi respuesta, pero confiando. O sea, confiando en la historia, en la fuerza de la historia, confiando en Daniel como director, en todo un equipo y también confiando en que tengo el instrumento para aguantar la embestida de la ficción. Como que hoy justo que vengo de dar clases, estaba hablando con los chicos de Casa del Teatro y hablábamos de este entrenamiento que una actriz y un actor tiene que tener. Y como que decían, ¿para qué es el entrenamiento? Y es para que el cuerpo, primero, que eso que estás imaginando, el cuerpo te alcance y poderlo encarnar, o sea, que no nada más sea un asunto de la idea, para poder entender que es un juego serio al que uno entra y sale a voluntad,
y que ahí está el juego y ahí es en donde la crueldad desaparece. Es un acuerdo entre todos que yo voy a jugar a eso y que voy a prestar o a ofrendar el cuerpo que tiene una actriz a favor de la historia y de la ficción. Y confiando, o sea, confiando en que hay todo un sistema que nos va a acompañar todo el viaje. Y también aceptando el placer que hay de poner el cuerpo para que lo otro entre. Es como una cosa de medium luego, ¿no? Bueno, no sé si ya es muy místico, pero es un placer. O sea, para mí es un placer y en esta película en particular no solo se ha vuelto un placer, sino un honor poder hablar de las historias de estas mujeres, de estas periodistas y de que todo se puso como en una especie de embudo del guión y de la dirección. Fuiste muchas mujeres a lo largo de la película. A lo largo de la película fuiste muchas mujeres, o sea, muchas historias que confluyen en una sola. A ver, yo a los dos quiero preguntar, hay dos escenas, digo, a mí me parecieron con mucha fuerza narrativa, que es cuando Diana acomoda los zapatos, luego el pantalón, luego la chamarra. No hay nada. Bueno, es decir, es esa una escena que podrías hacer en un teatro desnudo, ¿sí? Y sin embargo, la fuerza que proyecta es impresionante. La fuerza de la ausencia, la violencia de la ausencia. Y luego al final, cuando se acomoda la corona, esas dos escenas para mí fueron, pues no sé ustedes cómo las vieron, pero esas escenas son como, ¿qué podríamos decir? Impactantes, o sea, te marcan. Centrales de la historia. O sea, como que son escenas que resumen mucho. ¿Cómo las vieron ustedes? Daniel. Mira, el asunto de la corona, para que veas, eso no estaba en el guión. Esa es la colaboración de Daniela Rojas, nuestra directora de arte. Y lo digo porque así estuvimos trabajando, en un nivel de colaboración muy grande, ¿no? Yo como director, lo que hice es crear un ambiente, un espacio donde la gente sintiera, pudiera activar su creatividad, ¿sí? Más que estar obedeciendo, estar con la creatividad activada y enriqueciendo la historia, ¿no? Así eso de la corona, pues es porque teníamos varias opciones, teníamos anécdotas de vida real, de periodistas, cómo resolver eso, ¿no? Y ella dijo esto, me pareció la más violenta y la más visual, la más potente, ¿no? Y de eso se va enriqueciendo, eso de la ropa, por ejemplo, que acomoda Juana, eso más bien es de mi vida, de una hermana que yo tuve que acomodó así la ropa de su novio en la alfombra y me impactó mucho, ¿no? Como esas experiencias va uno metiendo, ¿no? Yo me fui dando cuenta cómo, aunque Juana es mujer, cómo yo me proyecté bastante ahí. Oye, pero no fue realmente un poco difícil, por decir algo, meterte en la piel de una mujer devastada, destrozada, acabada, y al mismo tiempo sigue siendo una guerrera. Tú eres hombre, digo, ¿cómo puedes sentir lo que una mujer como Juana pudo haber vivido, Daniel? No lo puedo sentir, pero lo que sí puedo hacer es dar el espacio para que quien lo ha vivido, para una actriz del tamaño de Diana, del tamaño de Margarita, de Ángeles Cruz, lo encarnen y me digan cómo es, ¿no? Pero yo creo que sí lo sientes. A ver, no sé. Sí, también es cierto. O sea, ese grito, mira, ese grito que ella da, a mí eso me vino como una imagen que tampoco estaba en el guión, me vino como una imagen el día antes que ella íbamos a hacer esta escena y ella en el guión decía, pues ella saca fotos de una caja y tal. Yo dije, esto ya lo vimos, que ya lo hizo. ¿Qué haremos? Y dije, a ver, calma.
calma, vamos a relajarnos y que venga alguna imagen. Me preparé un té, me estaba tomando el té y de repente, ¡pum!, me cayó la imagen de ella gritando. Y me gustó mucho porque dije, sí, o sea, sí, estamos necesitando este desahogo y vamos a darle voz a la furia también. Semanas después, ya cuando yo lo miraba esto en la edición, dije, ay, yo siento que este grito es un grito que yo hubiera querido dar cuando yo tenía 14 años contra la violencia machista. ¿Sabes? Pero primero, inconscientemente, yo no... Después ya lo ubiqué y dije, ese grito yo lo hubiera querido dar y ahora, gracias, lo puedo dar así, de esta manera vicaria, o no sé cómo se llame. Sí, vicaria, pero te voy a decir una cosa, no te creo que no lo sientas, porque yo creo, y yo vi una entrevista donde estaba justo tu guionista, y ella hablaba de las neuronas espejo, y tiene toda la razón. O sea, realmente somos capaces de meternos en la piel de los otros. Y creo que tú, como el gran actor que eres, Daniel, pues tienes como ese entrenamiento para poder meterte en el otro, que es algo muy importante, es lo que decía Diana, como una especie de desprendimiento, pero te puedes meter en la piel del otro independientemente de género, independientemente de situación. Esto se va aprendiendo, Diana, Daniel, cuéntenme. ¿Cómo Diana, le haces para hacer otro? A mí me gustaría hacer otra, aunque sea media hora. pues mira, yo creo que a ver qué dice Diana, pero hablar del dolor y aprender a mostrar heridas, las heridas propias, eso genera mucha empatía, ¿sabes? Ahí nos unimos todos los seres humanos y estamos en los zapatos del otro cuando estamos mostrando heridas o bien heridas de otros, ¿no? Ojalá. Ahí estamos, no sé qué piensan. Diana. Tengo que hacer un ejercicio como medio de adivinación porque algo pasa extraño que yo no escucho a Daniel, pero a ustedes sí. Entonces, mi ejercicio de empatía tiene que llegar a tal grado ahorita que de estarlo mirando yo pueda más o menos tratar de adivinar en qué va la conversación. El movimiento al otro, como al otro al personaje, siento que para las actrices y los actores es como el lugar en donde podemos entender el mundo, o sea, la representación. A mí, ese ejercicio de moverme hacia otro lugar que no soy yo, me hace encontrar en mí cosas, ¿no? O sea, no, la creación de un personaje no es salirte por completo de ti tampoco, es un lugar en donde se cruza el otro y tu mundo interno, y eso dialoga de alguna manera con la mirada de los otros y se produce algo nuevo que ni uno imaginaba. Entonces, de principio la actuación es un movimiento de empatía, o sea, es como el primer gesto de empatía radical, porque después hay que habitar esos zapatos con el cuerpo, no solo entenderlo, sino empezar a habitar el mundo desde esa otra mirada. Y poniendo el cuerpo, esa es la diferencia, creo, con la actuación. En la escritura, por ejemplo, uno lee a Shakespeare y dices, ¿cómo le hace este señor para desarrollar tantos puntos de vista tan distintos? Y viene de una sola cabeza, pero logra situarse en su pluma, en los distintos lugares, para crear un conflicto y generar un punto de vista otro. Pero Shakespeare hace lo mismo. La diferencia de nosotros es que ponemos el cuerpo para hacer que eso esté vivo. La gran diferencia, ¿no? Luego también. Jaime. A ver, la próxima vez prometo que vamos a tener subtítulos para que, aunque no se oigan los otros, puedan leerlos y podemos tener retratitos. Entonces, si Daniel no aparece, pues le ponemos su foto, si Diana no, etc. Pero a ver, vivimos en un mundo de cancelaciones y territorios apropiados. En una de las entrevistas que te hicieron, Daniel, dices algo así como que estás incursionando en un tipo de cine que normalmente lo hacen las mujeres, lo dirigen las mujeres, lo escriben las mujeres. Y tú dices
pero yo he visto esa violencia y creo que tengo todo el derecho de escribir sobre eso. Sí, es algo complicado hacer eso. No sentiste, porque déjame decírtelo con una frase. Hiciste un cine de mujeres, Daniel, de mujeres hacia el mundo. ¿Tú estarías de acuerdo en eso, Daniel? ¿O no? Sí, yo creo que sí, y eso fue deliberado porque son a las colaboradoras que llamé, ¿no? La productora es mujer, la guionista es mujer, la protagonista es mujer, la directora de arte, la diseñadora del sonido, la música. La única, por ejemplo, que yo quería que fuera mujer y no logré, fue fotógrafo. Entonces fue un fotógrafo. Las demás fueron llegando casi espontáneamente. Digo, no la protagonista, porque es así desde el principio decía, a mí me gustaría que fuera mujer, quiero que sea mujer. Pero también naturalmente se fueron acercando. Y también me doy cuenta que es algo que me pasa a mí en la vida, porque nací con 4 hermanas y un hermano también, pero mayoritariamente pues 4 hermanas. Mi incursión en el teatro empezó rodeado de mujeres. Siempre se me ha dado así. Siempre se me ha dado así. Entonces también me ha parecido natural, ¿no? Oye, Daniel, hay un aspecto, se lo pregunto a los dos, del contexto de la historia, muy importante, que es el abuso de poder. O sea, a la hora que te vas dando cuenta de que este personaje es un político, que es un senador y que se ve que es una barrera casi infranqueable, o sea, donde pues pueden hacer prácticamente lo que quieran, con quien quieran y donde quieran, porque no hay un límite al poder. El poderoso es omnipotente. Esto yo creo que también es un punto muy importante de la historia, ¿no? Cuéntanos cómo llegaste a eso y cómo lo viviste tú también, Diana, cuando Juana de pronto ve que es nuevamente este personaje poderoso, capaz de abusar, de destruir vidas, de destrozar a seres humanos. Es algo con lo que la impotencia juega un papel muy importante en la trama, ¿no? A ver, cuéntenos de eso. Sí, y al mismo tiempo, o sea, frente a la impotencia, las ganas de hacer algo y de que esto cambie, ¿no? Creo que todos los movimientos y de los que se habla frente, o sea, desde el Me Too hasta todo lo que ha pasado, es cuando un sistema de justicia no acompaña y no, en fin, y no es consecuente y está la impunidad. Nosotros, o sea, la sociedad sale a hacer lo que el sistema no está haciendo. Y mucho de la labor de Juana frente a eso, ya sabemos que hay impunidad, ya sabemos que a lo mejor no pasa nada, pero ella no se queda instalada en ese lugar de inacción, sino al contrario, es como ella va saliendo de ese lugar, porque ella además está tomando pastillas, ¿no? Ansiolíticos para adormecer todo el sistema y decir nada. Entonces hay un momento en donde, que es muy importante, en donde ella deja de tomar las pastillas, toma una decisión de hacerse cargo de todo lo que le está pasando por dentro y empezar a accionar en su entorno. Y ahí es cuando el mundo interno del personaje y su entorno laboral se cruzan y se unen y se vuelven parte de lo mismo. Y ahí viene esta famosa frase de lo personal es político también y al revés. Daniel. Fíjate que ahora que llevamos la película a Málaga, una mujer ahí de público me dice, pero ¿cómo? Ella hizo, Juana, el personaje, hace la investigación, lo hace público, y a quien denuncia y a quien descubre, sale en la tele tan campante diciendo, no, esto es mentira, esto es una cortina de humo,
estos que me quieren desprestigiar. Estaba en shock la española. Y dije, claro, es que estamos en otros estándares. Acá en México es así, ¿no? Es que me quieren golpear, es una campaña política en mi contra, son instrumentos de la oposición, en fin, pero es la realidad. O sea, aquí estamos inspirados, ¿no? En la realidad. Entonces, pues si el sistema es así, ¿qué es entonces lo que mueve a nuestra protagonista, no? Es una necesidad muy personal y ahí es donde pues me gusta mucho cómo está tramada la historia, porque se trata de un viaje de transformación interno, ¿no? Esa parte a mí me parece muy interesante. La vemos poco, ¿no? La vemos poco y conmueve mucho. Es difícil también tocar estos temas porque hay mucha saturación, ¿no? Hoy hay 18 muertos, mañana se encuentra otra fosa, pasado mañana aparece, o sea, y eso nos vuelve insensibles. Entonces, esta manera de tratarlo creo que nos ayuda a pues, refrescar, ¿no? Nuestra empatía, a sensibilizarnos, ¿no? Del lado humano, ¿no? Más allá de datos, estadísticas, de que México sea el país, de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, pero los periodistas, las personas, cómo acercarnos ahí y tratar de conocer y reconocer cómo lo viven, ¿no? Jaime. A ver, yo creo que la persona española que te preguntó eso no ha leído los periódicos españoles, porque creo que el PRI y Morena les han dado clases a todo el mundo, y cuando le preguntan a Trump, Trump dice exactamente lo que diría un Adán Augusto o cualquier otro. Es correcto. El presidente español dice exactamente lo mismo, como si tuviera clases. Es una calumnia, hay una confabulación, etcétera. Creo que hay un contagio universal en ese sentido. Mira, yo crecí en un mundo de mujeres, madre, tías, primas. Las que tomaban decisiones eran mujeres. Yo a los 10 años, si tú me hubieras preguntado, te diría, pues el mundo está manejado por las mujeres. Y no me parece mal, por cierto. Pero más allá de eso, yo quiero preguntarles algo. Y quiero que me contesten, a ver, porque es una película muy dura, muy dura. ¿Por qué ir a ver esta película, Daniel? ¿Por qué ir a ver esta película, Diana? ¿Que no tenemos suficiente con leer los periódicos, ver los noticiarios, conocer las historias? ¿Por qué tenemos que ir a ver la película? A ver, Daniel, haz de cuenta que te encuentras a alguien que no sabe que eres Daniel. Sí. Y entonces ve la cartelera y dice, esta película, dice, pues no sé. ¿Tú qué le dirías? Y tú, Diana. ¿Me arranco? Sí. Yo le diría que, o sea, sin duda estamos viviendo una realidad muy atroz. Juana no es un documental que esté documentando ese lugar, no es una estadística, es un zoom al alma del personaje, de un personaje que son además personajes tremendamente necesarios en este país, como las y los periodistas de investigación, que sin duda Juana nos va a hacer mirar, o nos va a hacer un recorrido para mirar una herida cultural que nos atraviesa a todas y a todos por igual. Su impacto puede ser distinto, pero va más allá del género. Y que al mismo tiempo nos va a invitar a mirarnos a nosotros, a mirar más allá de la estadística, a tratar de entender que uno tiene que revisarse a sí mismo para poderse vincular con el mundo. Yo siento que Juana también recupera el sentido de la vida. Los duelos y los lutos lo que hacen es que te obligan a volver a hacer un pacto con la vida, a resignificar la vida. Y al mismo tiempo que sin duda es una película dolorosa, porque nos obliga a mirar la herida, también a mí Juana me ha dado mucha fuerza. Me la dio a la interpretación, me la da mirándola y ver lo que pasa.
De repente hay mujeres que me escriben ahora que me sorprende mucho el movimiento al que les invita la película, y no ha sido, en los mensajes que he recibido, que son muy hermosos, no es un movimiento devastador, es todo lo contrario. Y entonces siento que en realidad es una película que invita al movimiento, o sea, a la no estaticidad, al no adormecimiento, al no dar por hecho. Daniel. Pues yo les diría que es importante verla porque el dolor que se vive a diario puede tener el problema de que nos aísla, o sea, que nos aísla, que nos hace sentir solos, ¿no? Y creo que el hecho de ir al cine, sobre todo también ir al cine y compartir esto, es abrir el espacio donde podemos hablar de esto, reconocerlo, consolarnos, mirarnos a la cara y empezar a sanarlo. Es un tema que afecta a 8 de cada 10 mujeres, a todos los periodistas. O sea, es un problema nuestro, ¿no? No es un problema extraño de marcianos. Es una cosa que debemos de atender, ¿no? Y que no mirarla, pues no la resuelve, porque justo eso de no mirar es un tema que en la película también está. Nuestra protagonista al principio está negando, no quiere ver. Y ya sabemos que todas las cosas que nosotros no queremos ver, pero que no hemos resuelto, van creciendo y hasta que nos invaden y se apropian de nosotros, ¿no? Exigiendo, haz caso de esto y resuélvelo, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante abrir este espacio. Ha sido muy conmovedor la reacción del público, ¿no? Cuando vamos y conversamos con público, son muy hermosos los espacios que se abren ahí de charla, de comunión, y es muy lindo. Mira, Sí. yo siento como mujer y como periodista que es realmente una película que deberían de ver los poderosos, porque hace un ratito, como tú decías, Daniel, es que todos tenemos que trabajar hacia adentro y te encuentras en el otro, porque todos tenemos empatía. A lo mejor no es cierto, a lo mejor el mal, digamos, cualquier cosa que eso sea, impide que haya no solamente resiliencia, fortaleza entre los difíciles golpes de la vida, sino que yo creo que el mero mal está en no poder ver al otro. Yo creo que ahí es donde está el mero mal. Y yo creo que Juana es un canto a todo lo contrario. Sí tenemos que ver al otro viéndonos a nosotros mismos y no nos va a devastar el poder. La actitud de Juana es muy valiente, digamos, en contra de esta situación de poder absoluto, ¿no? Y creo que eso, la valentía, la capacidad de ver al otro, la capacidad de revisarnos a nosotros mismos, es lo que vale muchísimo de la película de Juana, porque en una sociedad en donde estamos todos como apagados, como tú decías, Daniela, hace un momento, como que ya no nos asombra nada, no nos sorprende nada. Es que ayer fue lo de Teotihuacán, pero mañana será lo de Sinaloa y pasado lo de Michoacán y ya. Esta película sí es una sacudida importante para, pues, tener una actitud un poco más vigorosa, ser una sociedad un poco más activa, no solo resiliente, sino también protagonista de los cambios que queremos. En fin, no sé cómo la vean. No te oyes, ahora no te oyes. Coincido amplia y plenamente contigo en el asunto de que
guardar silencio. Ahí está expresado en la película el daño que hace guardar silencio. Cuando hoy estaba oyendo en la mañana a Francesca Albanese, alta comisionada de la ONU, que decía, yo vengo de un país de mafiosos, he estado en comunidades mafiosas y la operación mafiosa se sostiene gracias al silencio que ellos logran imponer, ¿no? Bueno, la violencia en la casa de Juana, nuestra protagonista, se mantiene gracias al silencio entre madre e hija. Ese es el ajuste de cuentas que se da en esta escena tan linda del baño, ¿no? Tú sabías. A mí esa ¿no? escena se me hace durísima. A mí esa escena me emociona mucho porque es una escena de perdón, de reencuentro, ¿no? Que la madre ya está más para allá que para acá, digamos como de Alzheimer, pero el reencuentro sí sucede, ¿no? El perdón, pienso yo, reconciliación. Sí, pues Jaime, una última pregunta. A ver, déjame decirte que no coincido con el autor de la película. Ahora sí, yo tengo especialidad en disentir. Alguna vez le dije a Elena Garro que su novela, la que ella creía que era mejor, yo creía que no era la mejor, sino otra. Y nos enzarzamos ahí en una discusión de media hora, pero no quiero hacer eso. Yo creo que la escena capital del perdón es una que acaba de pasar a Italia, que ojalá la repita, donde están las dos mujeres acostadas. Creo que ahí esa. No dice nada, no pasa nada, pero en ese sentido, después de todo lo que dijo Juana, que estén ahí, es la escena capital del perdón, yo creo. Por eso digo que disiento contigo. Yo les voy a decir por último, ¿por qué yo recomendaría ir a ver la película? Porque es una película política, pero no solo es una película política. Porque es una película que dicen ustedes, no es una estadística. No, sí retoma las estadísticas, pero le da cuerpo concreto, una historia concreta. ¿Sí? No es solamente la vivencia de México. Es el país más peligroso para los periodistas, que no tiene guerra. Bueno, supuestamente no tiene guerra. No es un documental, pero al ver la película es como si fuera una recopilación de muchos documentales de esto. Y una de las cosas que más me gustó es que combate la indiferencia. Hay películas, Daniel y Diana, que se pueden ver a solas en el streaming, en la soledad de tu casa con alguien. Esta no. Esta tienes que ir al cine para verla. Porque quieres verle o sea, yo no sé ustedes, pero yo me sentaría y vería las caras de las personas. Porque eso no lo puedes hacer en streaming. Tienes que ver las caras y dices, tengo que ver cómo reaccionan. Porque la película te dice, sí, todos los días tenemos esto, pero esas historias que nos mueven a indiferencia son esto concreto de carne y hueso. Por eso yo recomendaría ir a ver. Juana, Sí, claro. de 2025, dirigida por Daniel Jiménez Cacho, con un guión de Emma Bertrán. La producción es de Regina Solórzano. La actuación, bueno, pues, ¿qué les puedo decir de Diana? Soberbia, Diana. Soberbia, de veras extraordinaria. Margarita Sanz también, como siempre. Me da mucho gusto que descubrí por ahí a mi queridísima amiga Nailea Norvid, que también, y también podrán ver el gran cameo de Daniel Jiménez Cacho, que es extraordinario, con ese mordisco terrible y estrujante que te dan ahí en la pantalla, que te da Diana. De verdad, gracias por venir. Pero, ¿no quieren hacer un comentario final, Daniel, Diana? Hijo, yo quisiera decir que estoy muy agradecido de escucharlos, ¿no? De ver lo que la película puede provocar, mover. Les agradezco muchísimo este espacio, sus palabras. Querida Diana.
Pues nada, primero muchas gracias por el espacio y por su mirada a nuestro trabajo. Es muy estimulante y muy generoso ver cómo está impactando la película y ustedes son nuestro puente para llegar a la gente. Solo insistir en que sí creo también que es importante ir al cine. De repente me han escrito personas ahí diciendo lo que pasa después, como el silencio que se siente. En fin, creo que regresar a los espacios donde nos reúnen Claro. y es muy importante, y también es una invitación de Juana esa, ¿no? De regresar al cuerpo, no solo al cuerpo físico, sino al cuerpo público también para empoderarnos entre nosotras. Oigan, ¿y está en Cinemex, en Cinépolis, en todos lados? Cinépolis, en algunos Cinépolis, está en la Cineteca. Sí, lo mejor es que entren a internet y digan, ¿dónde puedo ver Juana hoy? Porque como está, digo, y en distintas partes de la República también, es lo mejor que entren a internet. Pues, queridos amigos, gracias por estar con Jaime Rivero, conmigo. Les apreciamos mucho su tiempo y seguro tendrán mucho éxito. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Juan. Estás muy bonita, Diana. Además, estás muy bonita. Muchas gracias. Daniel también, dile que también está bonita. Bueno, hasta luego. Adiós, muchas gracias. 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 Gracias.